Cuando yo era niño, tenía 8 años, mi papá llevó una película y yo recuerdo que esa película que vi, esa fue la puerta que se abrió para mí para empezar a experimentar cosas sobrenaturales. Entonces empieza un descubrimiento espiritual, un descubrimiento de Dios. Esto empezó a marcar mi vida para preparar a gente para que sea instrumento de liberación, pero también para que ellos mismos sean libres. Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a este canal de testimonios impactantes y hoy tenemos un testimonio que te va a inspirar y te va a impulsar mucho a conocer más sobre todo lo que pasa en el ambiente espiritual y quizá hay cosas que pasan a nuestro alrededor que ni sabemos por qué pasan. Y hoy tenemos un invitado súper especial que ya es como de casa en este canal y él es el pastor Uriel Rendón. Así es que, Pastor Uriel, bienvenido, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto estar otra vez con ustedes y siempre es una alegría estar en el canal de Ami Yandy. Nos encanta estar con ustedes. Quiero platicarles un poquito el día de hoy cómo fue que entramos al ministerio de liberación o por qué o de dónde. Como un antecedente, les cuento, les platico que yo estaba estudiando en la Universidad Autónoma Chapingo para ingeniero agrónomo. Entonces ahí pues hubo un periodo de mi vida donde yo me empecé a desviar. ¿Qué digo desviar? Pues empecé a darme por el alcohol, empecé a darme por el cigarro, siendo un joven de 15 años, pues empecé a tomar caminos no muy buenos. Todo esto porque la soledad, a veces la soledad, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado, te puede consumir. Y cuando no tienes a Jesús, cuando no hay una esperanza, la soledad es terrible, es destructiva, es muy fuerte. Entonces yo empecé a tener periodos de soledad muy fuertes y de ahí me di pues a la bebida. Dentro de eso, pues un día me invitan y me dicen, oye, mira, te invitamos a una reunión donde nos gustaría que conocieras algo. Y bueno, justo en esa ocasión, en el auditorio Álvaro Carrillo, había una comunidad cristiana dentro de la universidad. Me invitaron y yo fui a un evento que ellos hacían cada año, que se llama Festival de Vida. Fui y justo en esa ocasión estaban a una conferencia que se llamaba El ocultismo en la música. Pues a mí, al no tener respuesta de dónde estaba Dios, de quién era Dios, pues ya empecé a leer infinidad de libros esotéricos, el libro tibetano de los muertos, Lobsang Rampa, Diario de un mago, Paulo Coelho, todo lo esotérico que puedan saber, yo me lo chuté. Metafísica, cuatro en uno, de todo, queriendo encontrar respuestas. Porque lo que uno quiere son respuestas. Y yo sé que no me dejarán mentir que mis amigos que lo que queremos es encontrar, es saber, es hallar ese sentido de vida o de respuestas. Bueno, chiste que fui, ahí recibí yo a Jesús en mi corazón bueno, de ahí empieza una transformación, de ahí empieza un cambio. Yo empecé a decirle a Dios, bueno, qué padre, si eres real, quiero sentirte. Y Dios empezó a ser real a mi vida. Primero que nada, yo recuerdo que al otro día después de que asistí a ese evento, ese día yo recibí a Jesús. Me paré en medio de 1,000 estudiantes que estaban ahí sentados y dije, yo quiero a Jesús junto con otro grupo, ¿verdad? Dije, yo quiero a Jesús, quiero sentir, y ahí empecé a leer la Biblia. Entonces empieza un descubrimiento espiritual, un descubrimiento de Dios, y dentro de eso, pues yo empiezo a sentir su amor. Al otro día inmediatamente yo recuerdo cómo mi vida fue increíblemente cambiada, increíblemente cambiada. Yo ya no sentía ese vacío, porque yo sé que no me dejarán mentir, hay un vacío terrible cuando no tienes a Jesús. Y si tú estás buscando algo y estás tratando de llenar ese vacío, Jesús es la respuesta. Pero siempre tuve una necesidad, un deseo de conectarme con Dios, pero empecé a entender que también había un enemigo.
el diablo, Satanás, etcétera, y empecé a entender que él quería oponerse. De hecho, Satanás quiere decir el opositor, el que se opone, es eso. Entonces, ¿quién es Satanás? Un opositor que se va a oponer al plan de Dios. Entonces yo empecé a entender que Jesús hacía muchas cosas en la escritura, pero hacía específicamente tres. Predicaba, o sea, compartía el evangelio, enseñaba, o sea, decía los principios de vida, cómo vivir una vida en Jesús, pero también lo llevaba a la práctica, porque dice que él sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos y echaba fuera demonios. A mí, desde que esto lo empecé a leer ahora en la Biblia, me empezó a llenar de, híjoles, de una emoción y decía, wow, pues esto también habla de cosas sobrenaturales. De hecho, Dios es sobrenatural, Dios es poderoso. Hay milagros que ocurren cuando uno confía en Él. Entonces, yo quiero platicarles que desde niño, yo era un niño y yo tuve diferentes experiencias malas, negativas con el enemigo, porque esto quizás puede ayudar a algunos de los que estén pasando alguna circunstancia como esta. Cuando yo era niño, tenía 8 años, yo recuerdo que mi papá llevó una película, empezaba el formato de VHS y llegó una de las primeras películas. Y yo recuerdo que esa película que vi abrió una puerta en mi alma, abrió una puerta a lo sobrenatural, al miedo, al temor. Yo recuerdo que esa película se llamaba un hombre lobo americano en Londres. Eh, Terrible, de un hombre lobo. Una de las películas más desagradables que yo he visto. De ahí, yo tenía 8 años, de ahí, esa fue la puerta que se abrió para mí para empezar a experimentar cosas sobrenaturales. Yo era un niño de 8 años y empecé a tener experiencias de temor, excesivo temor. Yo en las noches sentía que alguien me miraba, que alguien me veía, no podía dormir. Por eso, queridos padres de familia, cuando sus hijos les digan que están pasando por miedo, por temor, créanles, porque seguro lo están pasando y ellos no saben cómo salir de eso. Yo tenía esa experiencia de un temor, pero no cualquier temor, era un temor muy, muy profundo, muy fuerte, muy, muy feo, muy radical. Y así viví mucho tiempo, o sea, con ese miedo y con ese temor. De ahí empecé a tener un sueño cada año, justo en noviembre, que fue cuando vi la película, que hombres lobo me perseguían. Imagínate qué trauma y eso me persiguió mucho tiempo de mi vida, cada año se repetía. ¿Por qué? Porque quiero decirte que el enemigo también sabe y conoce que hay planes de Dios para tu vida. Entonces es preferible para él intentar dañarte y afectarte antes de que conozcas a Jesús. Porque también algo que empezó a ocurrir es que yo empecé a tener sueños donde me veía orando por personas que estaban endemoniadas. Igual en ese periodo de los 8 años. Y yo decía, era un niño, yo decía, ay, sí, yo no había visto películas de eso, pero empecé a soñar con eso. Imagínate qué era para un niño el tener ese tipo de sueños, era terrible. Entonces así empezó mi vida con una cuestión de temor muy, 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 muy fuerte. Oía ruidos, me pasaban experiencias de que, siendo un niño, de que se me subía el muerto, como le dicen, que realmente son demonios los que vienen a atacar la vida de una persona, el temor y una desesperación en las noches de no poder dormir. Bueno, pues esto empezó a marcar mi vida para poder entender que había gente que necesitaba ayuda. Yo recién cristiano, recién ya cristiano, nunca se me va a olvidar que la primera experiencia que tuve con personas que estaban atadas por demonios fue que estábamos en una reunión de jóvenes. En esta reunión de jóvenes había como unos 50 jóvenes, había una presencia de Dios maravillosa. Empezamos a adorar, empezamos a orar, estábamos cantando, era algo extraordinario. Cuando de repente una joven, unos 17 años, empieza a tener una manifestación. En medio de esos cantos y de esa adoración, ella cae al suelo
y en el suelo empieza a tener una convulsión. Pero cuando nos acercamos para intentar ayudarla, bueno, número uno, tenía una fuerza sobrenatural, porque la querían agarrar entre varios y no podían. Número dos, empezó a cambiarle la voz, empezó a salir una voz diferente a la de ella, una voz gutural que empezó a hablarnos y empezó a decirnos que él estaba en ella, que era un demonio, etcétera. Fue mi primera experiencia con demonios, sobrenatural. Bueno, ahí ya no era lo que habíamos leído, ahí ya no era lo que había pasado, sino ya era algo real. Estábamos viendo una manifestación real de una persona que estaba atormentada por un demonio. Ella era cristiana, tenía poco de cristiana. Entonces, al empezar a orar por ella, porque yo no sabía nada, absolutamente nada, nos metimos con tres, cuatro a intentar orar por esta joven y empezamos a orar. Y ahí, pues, este espíritu, este demonio empieza a hablarnos a través de ella. Y pues lo poco que yo pude saber o entender o como Dios me fue guiando fue a preguntarle al demonio por qué estaba ahí. Y lo hice instintivamente o intuitivamente. Entonces el demonio empezó a hablar y me dijo, mira, en primer lugar estoy aquí porque ella viene de padres que se divorciaron. Entonces ella tiene una profunda herida con su papá. Tiene rencor, tiene resentimiento, entonces por eso estoy yo aquí. De ahí yo me agarré más porque ella un tiempo vio la película de Pesadilla en la calle del infierno y ahí pues también yo me metí. Entonces los demonios van haciendo como fuerza para arraigarse en una persona y de hecho pues usan las heridas emocionales para posicionarse en un cuerpo, no está nada más porque sí. Entonces me dijo, por eso estoy aquí. Bueno, pues la guiamos a perdonar a su papá, oramos para que ese espíritu de temor que había entrado cuando vio esa película se fuera y pues oramos para que en general ella recibiera una liberación, que es la expulsión de demonios. Y bueno, pues resulta que oramos por ella y sí, los demonios salieron en un aire, en un viento, en un respiro fuerte y ella fue liberada, ella fue completamente libre. De ahí empieza digamos, el conocimiento o empieza la idea de empezar a conocer sobre el Ministerio de Liberación. Oye, qué tremendo, ¿no? Y después de que empiezas a querer aprender más del Ministerio de Liberación, supongo que en ese tiempo no había tantos libros como ahora, ¿no? Ni tantas prédicas, porque ahora quieres aprender de liberación y hay muchos libros, ¿no? Incluso hay un libro grandote que se llama Guerra Espiritual, pero Sí. hoy en día creo que hay incluso muchas temáticas ya mezcladas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo fue ese punto de ir aprendiendo? Porque supongo que fue mucho de revelación de parte de Dios, ¿no? Bueno, mira, te cuento que en un principio hacíamos lo que podíamos y dentro de eso caímos en excesos. Por eso es muy importante tener un mentor, alguien que te guíe en el Ministerio de Liberación. No puede ser nada más así. Nosotros lo hicimos sin conocimiento de causa. Entonces ahí pues cometimos muchos errores, como que alguna vez oramos por otro muchacho, el muchacho se desmayó, se fue, se perdió el conocimiento durante mucho tiempo, creíamos que le iba a pasar algo, o sea, empezamos a tener experiencias que nos pudimos haber evitado si alguien nos hubiera guiado, pero como dices, en aquel entonces no había muchas personas, había algunos libros, pero no en la práctica alguien que te pudiera decir qué hacer en casos específicos, ¿no? Por ejemplo, estaba el de Cerdos en la Sala o el de Llaves para Ministrar Liberación de Frank Marzulo. Había alguna literatura, pero no el conocimiento de personas que te guiaran. No, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que lees un libro y algo le funciona al autor, pero contigo no te funciona, ¿no? O sea, tiene que ser mucha revelación de que Dios te dirija, ¿no? Porque no sé si en aquel entonces estaban ya los libros de Rebecca Brown, ¿no? Rebecca Brown, que fueron todo un hit también en ese entonces, ¿no? También hay otros libros de esta Rita Cabezas, de Desenmascarado. Hay varios, ¿no? De liberación, pero en tu experiencia supongo que fue más como el Señor dirigiéndote a qué hacer, en qué momento, en qué punto.
discernir, ¿no? Sobre todo. Pues sí leímos todos esos libros, te cuento que leímos toda la literatura disponible en aquel entonces, todos los libros que están mencionando, fuimos a varios seminarios con Rita Cabezas, etcétera, pues en el afán de aprender, pero ya en la práctica, pues tú sabes que es diferente. Entonces, pues debido a las malas experiencias que tuvimos y a que en la iglesia donde estábamos, pues no practicaban el ministerio de liberación, pues no había una guianza como tal. Entonces resultaba que de repente pues había muchas personas que empezaban a presentar síntomas de que tenían algún tipo de opresión o de algún tipo de manifestación, etcétera. Entonces, pues cometimos muchos errores que pues ahora digo, tremendo, ¿no? Por ejemplo, estábamos en una liberación 7, 8 horas sin parar, sin dejar de orar. Y ahora, pues, cuando oramos por liberación, no pasamos más de 30 minutos. O sea, ¿por qué? Porque pues, aprendimos el proceso. Entonces, lo que sucedió fue que asistí a un seminario de liberación con dos personas que para mí fueron muy representativas en esa área. El primero, Roberto Ávila y Norman Parish, el segundo. Roberto Ávila de Guatemala y Norman Parish, un misionero canadiense que llegó a Guatemala. Ellos fueron los pioneros en el Ministerio de Liberación en Centroamérica y Suramérica, los pioneros. Ellos en 1960, ellos ya estaban ministrando liberación. Entonces, pues ellos abrieron una escuela de liberación y yo tenía escasos 19 años cuando hice mi primer viaje a Guatemala y participé de su escuela de liberación. Ahí fue cuando empecé a aprender. Estuve 20 días en intenso aprendizaje, práctica y recibiendo también la unción, porque tú puedes hacerlo, pero es diferente cuando alguien ya te comisiona, te envía, te enseña y te dice, ahora ve y hazlo tú, ¿verdad? Jesús lo dijo y creo que ahora es importante encontrar ministros que nos puedan guiar, mentorear para ejercer de manera sabia, prudente el ministerio de liberación. Claro, y eso fue algo a lo que Dios los fue moviendo, ¿no? Al hecho de preparar a otros. Y justamente, pues los pastores tienen una escuela de liberación que nosotros hemos tenido oportunidad de estar ahí. Y la verdad es que está bien padre porque cada caso tiene su método específico, ¿no? O sea, el Espíritu Santo en cada caso te dirige. E incluso muchas dudas que nosotros teníamos, o sea, cada caso requiere como su discernimiento específico. ¿Qué es eso, no? O sea, no puedes metodizar las cosas, sino más bien como el discernimiento que el Espíritu Santo te da. Pero ¿tú crees que todos los cristianos tendrían que estar como capacitados en esto de la liberación? Yo creo que un grupo que sienta esta afinidad, porque la liberación fue algo en el ministerio de Jesús muy común, pero sí siento que hay un grupo al cual Dios ha llamado a ejercerlo de manera específica. Todos pueden echar fuera demonios, pero hay un grupo específico que Dios los ha llamado a trabajar de manera específica en el área de la liberación. Así como algunos ministros se enfocan, digamos, en prosperidad, en finanzas, otros en sanidad divina, otros en administración, otros como pastores generales. Hay un llamado específico a esto. Entonces, realmente es una herramienta que Dios ha dado a gente del cuerpo de Cristo y creo que si hay personas aquí que sienten ese llamado, esa afinidad, o por ejemplo, ahorita en las escuelas que hemos estado en el tercer nivel, vamos con unos, es increíble cómo tienen ese llamado, o sea, también desde niños, desde jóvenes, ya oye, hablas con ellos y te das cuenta que han sido llamados a ejercer el ministerio de liberación. Entonces, si Dios conecta y pues de alguna manera han estado aprendiendo para ejercerlo de manera práctica. Y pues sí, vamos a empezar una escuela nueva para los que quieran aprender el viernes 14 de octubre a las 8 p.m. Viernes 14 de octubre a las 8 p.m. Pueden pedir informes a correo electrónico escuela de liberación 777 @gmail. Ahí les vamos a dar todos los informes de cómo se pueden preparar para ejercer de manera bíblica el ministerio de liberación.
Amén. Oye, algo que yo he visto mucho como en cristianos, ¿no? El hecho de que algunos, digo no todos, pero le tienen miedo al hecho de liberar. Por esta cuestión de que a veces los demonios te dicen, ay, tú, ¿cómo quieres? Y mira cómo está tu vida, y que los exponen, ¿no? Y dicen, no, mejor yo no me meto en esas cosas. Pero, pero creo que uno tendría que tener esa, ¿cómo decirlo? Ese discernimiento, pues, de quién es el que nos sustenta, quién es el que nos protege, quién está con nosotros, porque por cada demonio que haya, hay más ángeles con nosotros. Y creo que tendríamos que estar bien entendidos en esa parte de qué lugar o qué posición puede tener un demonio y en qué posición estamos nosotros en Cristo, ¿no? Lo que pasa es que el Ministerio de Liberación está muy ligado a la identidad que tienes en Cristo. O sea, porque digo, a mí me llegó a pasar, estando en alguna liberación, el demonio me empezó a decir, mira, y tú que esto, y tú que has hecho esto, y tú que has practicado esto, hiciste aquello, leíste tantos libros esotéricos, o mira, no te estás portando tan bien, eso cuando era joven, ¿verdad? Le dije, híjoles, pues te sientes intimidado, porque te dicen cosas que tú no sabes, o más bien que nadie sabe y que te las dicen los demonios, ¿verdad? Pero después entendí que yo había sido perdonado, que yo había sido lavado, que yo había sido justificado. Por eso dicen justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y que eso que él me estaba diciendo era parte de un pasado, era parte de algo que ya Dios me había perdonado y algunas cosas estaba en proceso de dejarlas. Y qué padre poder saber que Jesucristo te perdonó, te limpió, te lavó y que el enemigo no puede acusarte, porque una de las cosas que siempre va a hacer el enemigo es acusarte. Y me tocó ver cómo señalaba gente y tú estás haciendo esto y tú estás haciendo lo otro. Y yo decía, pues ni modo, no, a lo mejor lo estoy haciendo, pero aquí sigo y no me voy a ir y la persona va a ser libre porque Cristo ya pagó el precio y es una guerra, creo, primero interna de tu identidad. Eso es lo primero y todo eso lo enseñamos en la escuela justamente porque te vas a topar con casos donde puede ocurrir eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Como los hijos de Seba, ¿no? Que, oye, salieron corriendo porque el demonio los avergonzó, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por ignorancia, ¿verdad? Claro, y sabes otra pregunta que he escuchado, te digo porque las hemos leído aquí en nuestro canal, porque en nuestro canal leemos todos los comentarios, ¿no? Una pregunta que han Ajá. dicho, ¿no? Es, o sea, si estudias esas cosas, ¿no abres puertas? Algunos lo preguntan, a lo mejor otros dicen, ay, pues claro que no, pero hay gente que tiene esa duda, ¿no? Que dice, no, yo mejor no me meto a estudiar esas cosas porque voy a abrir puertas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, mira, yo por eso creo que hay gente que sí es llamada. Y hay gente que no necesita meterse a eso porque no es su llamado, no es su área. Y si tú estás bien así, pues no te metas donde no sientes afinidad. Pero hay gente que por más, como dice Jeremías, ¿no? Tu palabra fue más fuerte dentro de mí, me quemó y no la pude contener. Entonces hay gente que sí y que sí está siendo llamada a eso. Y si Dios te está llamando a eso, te va a dar la capacidad, te va a dar el entrenamiento, te va a dar la habilidad. Claro, lo que sí te digo es que en este ministerio es donde más aprendes a desarrollar tus dones, los dones espirituales, el discernimiento de espíritus, la profecía, la interpretación de lenguas, porque como entras a una dimensión espiritual, porque todo lo que ocurre en la liberación está en un plano, en una dimensión espiritual. Entonces Dios te da las herramientas para entrar en esa dimensión espiritual, te capacita, tus dones se te activan, tus ojos se abren, lo profético fluye, entonces es muy padre desde el punto de vista que es donde más puedes desarrollar tus dones espirituales. Oye, y suponiendo, habrá personas que lo vean y digan, no, pues yo no siento ese llamado, ¿no? Pero finalmente, aunque no sientes ese llamado, en cierta forma, todos somos afectados en algún punto por la oposición del enemigo, ¿no? O sea, en Bueno, cierto, es que ahí está, sí, justo. O sea, algunos no lo van a ejercer como tal, pero lo que sí es que puedes dejar que Dios te procese a ti. Eso sí, que Dios te libere a ti. Y eso sí es muy importante porque, mira, ¿cuánta gente dice, no? O sea, sí, Jesucristo hizo la obra completa. Claro que sí. Por supuesto que Jesús hizo la obra completa, pero esa obra redentora, la tengo que aplicar yo
a mi vida, porque si no, ya no había cristianos amargados, ya no había gente que está lidiando con heridas, con traumas de su pasado, con problemas espirituales, teniendo ataques en las noches, teniendo problemas de maldiciones, de muerte que repiten, de alcoholismo, de drogadicción, y estoy hablando dentro de los hijos de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque no están siendo procesados. O sea, Jesús estuvo con sus discípulos y ¿qué les dijo? Den de gracia lo que de gracia han recibido, echen fuera demonios, limpien leprosos, resuciten muertos, sanen enfermos, de gracia recibieron, de gracia den. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Jesús no solo ministraba o no solo sanaba a los de afuera, él pasó periodos con sus discípulos donde él trabajó con Pedro, él trabajó con Juan, con Andrés, o sea, ellos pasaron por procesos de liberación, por procesos de sanidad, para que después ellos fueran a llevar esa sanidad y esa liberación allá afuera. Pero pues de entrada, tan solo por tu bienestar y porque tú estés en paz y puedas cumplir tu propósito en Dios, porque bueno, déjenme decirle eso. ¿Cuál es el beneficio de la liberación? ¿O para qué es la liberación? Para que tú puedas vivir tu propósito en Dios en esta tierra. Ese es el objetivo de la liberación. No tiene que ver con la salvación. Si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, vas a ir al cielo. Pero puedes ir al cielo y vivir una vida muy amolada en esta tierra si no pasas un proceso de sanidad y de liberación. Bueno, y dentro de esto, del área de liberación, hemos tenido que experimentar algunas situaciones sobrenaturales, porque estás moviéndote en un ámbito sobrenatural. Yo recuerdo que cuando llegamos aquí a Morelia, la primera región que visitamos o donde llegamos a vivir fue Tarímbaro. Tarímbaro es un municipio de Michoacán, muy cercano a la ciudad de Morelia. Nosotros llegamos ahí con el equipo que habíamos traído para plantar la iglesia que se nos había sido asignada. Teníamos poco tiempo de haber llegado, yo creo que escasos un mes, y habíamos hecho un evento en un salón evangelístico, en un hotel de la ciudad, en un salón de ese hotel, en el Plaza Morelos, que fue donde arrancó la iglesia. Y bueno, había estado muy bonito, gente se había convertido, habían recibido a Jesús en su corazón. Y resulta que regresamos a casa, ahí a Tarímbaro, con el evangelista que habíamos traído, él era de Estados Unidos. Y bueno, eran como las 12 de la noche, él se subió a acostar ya, pero su ventana daba hacia afuera, y afuera era un pequeño patio, pero daba hacia un maizal, o sea, tenía una barda muy chiquita, pero daba hacia un campo de maíz. Entonces tú salías a la parte de atrás y lo que veías, pues era el campo de maíz, ¿verdad? Así gigante. Entonces mi esposa y yo estábamos por ir a dormir, ya por ir a descansar. La cocina daba de un lado y nuestra recámara daba del otro, estaba en la planta baja. Y ahí estábamos a punto de irnos a descansar, cuando de repente yo empecé a sentir una opresión. ¿Qué digo? O sea, sentir una opresión, empecé a sudar, empecé a sentirme inquieto, a sentirme ansioso, como con ansiedad. Y de repente, cuando a lo lejos empezamos a escuchar, empezamos a oír un alarido de una mujer. Y que decía, ¡ay! ¡Ay! Y así se empezó a oír. Yo en ese momento me ericé completa y totalmente, fue impresionante. Y cuando empecé a oír ese alarido se iba acercando, lo oía cada vez más fuerte. Entonces corrí donde mi esposa y le dije, ¿estás oyendo lo mismo que yo? Y me dijo, sí. O sea, yo todavía tratando de asegurar que lo que estaba oyendo era real. Entonces ahí salimos los dos hacia el patio de atrás, y cuando salimos en el patio de atrás teníamos un foco, y de repente ese foco empieza a entrar como una descarga y empieza el bajón de luz, otra vez el bajón de luz, se va la luz. Entonces se va la luz y nosotros seguíamos escuchando ese alarido. Algunos lo conocen como la Llorona, etcétera. Era el alarido de una mujer en pena. Entonces
pero no era humano, era sobrenatural, era algo real que estábamos oyendo, pero era sobrenatural. Entonces yo estaba todo erizado y yo me sentía como que cuando pasan esas cosas, yo me sentía como si hubiera entrado a una dimensión espiritual justamente, ya no me sentía tanto como en la tierra, sino como muy mareado, muy mareado. Entonces, pues le dije a mi esposa, pues vamos a empezar a orar. Y allí en el patio afuera empezamos a orar, a reprender, a echar fuera, a atar y a expulsar eso que estaba viniendo hacia nosotros. Entonces, pues poco a poco, después de estar orando, ese alarido se empezó a alejar, se empezó a alejar, se empezó a alejar, se empezó a alejar. Esto no habrá durado más de 5 minutos en total, o sea, fue muy rápido, pero cuando entras en esas dimensiones se te hace muy largo. Pues bueno, después de esto, pues fue una experiencia muy espiritual, muy fuerte. Al otro día le preguntamos al misionero si había escuchado y me dijo, sí, ¿qué era? Y estaba espantadísimo. O sea, yo en su vida no había oído algo así. Me dijo, sí, era algo, dice, yo lo oí, ¿qué era? Entonces, pues no todos tienen esa fortaleza para pasar por estas cosas, ¿no? Entonces ya entendimos con mi esposa que era como nuestra bienvenida o nuestra novatada, ¿verdad? Siempre que tú llegas a una región a establecer el reino de Dios, siempre algo se te va a levantar para que no te fundamentes, para que no eches raíces, para que no te establezcas, porque ese es el principio de la guerra espiritual. Todo es cuestión de tomas tierra para Dios, tomas un lugar para Dios, tomas un lugar para el Señor, te plantas, te estableces, echas raíces y ese lugar se convierte en un lugar de adoración, de exaltación, se convierte en un lugar de ministración a Dios y muchos de esos lugares el enemigo los tiene, entonces no quiere dejarte lugar a que tomes posesión de él, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Y dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, pues ha venido el reino. Entonces, sé que muchos han pasado estas experiencias y quizás algunos están peleando una tierra, un lugar, algo que Dios quiere darles. Entonces te animo a no desanimarte, a seguir, a permanecer, a fortalecerte y a pararte firme y fuerte en la brecha, porque Dios está contigo. Amén, muchas gracias. Oye, ya para despedirnos, yo quiero hacer un comentario, ¿no? He conocido personas en estos días que han tenido como situaciones como paranormales, pero indagando resulta que estas personas fueron pactadas, ¿no? Por sus generaciones anteriores. Y es interesante ver cómo eso ha repercutido en lo espiritual hasta que ellos se encuentran con que pues Cristo los hace libres y se rompe todo ese pacto. Entonces yo creo que es una parte bien padre también en la escuela, ¿no? Que vas como descubriendo áreas que incluso pues tú ni sabías, ¿no? Claro, o sea, por eso dice, y conocerás la verdad y la verdad te libertará. Y ese es el tema de la escuela. El tema de la escuela es preparar a gente para que sea instrumento de liberación, pero también para que ellos mismos sean libres. Entonces creo que es muy importante que tú puedas conocer, aprender, preguntar, para que tú camines en la mayor plenitud, en la mayor libertad posible y que no estés preso de nada, que nada te ate, que si el enemigo, las maldiciones ancestrales, que si algo pasó en tu vida que te marcó, todo eso no te limite para alcanzar el plan de Dios. Amén. Pues muchas gracias, pastor. Muchas gracias por darnos este espacio, esta oportunidad de escucharte y pues a los que se quedaron hasta este punto, pues gracias y nos vemos hasta el próximo testimonio.